Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Dafne Maciel Valencia García y soy estudiante de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas de la UTO. En esta ocasión voy a presentar un video explicativo sobre mi tema, que es el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de las familias de ingresos medios en Bolivia. En este video analizaremos este tema que es fundamental, ¿no?, para comprender la economía actual de Bolivia. Así que continuemos con el tema. Bueno, empezando por el título, ¿no? Este estudio analiza cómo la inflación ha afectado directamente la capacidad de compra de los hogares bolivianos, especialmente aquellos que pertenezcan a la clase media. Un grupo que, aunque no es el más vulnerable, sí es uno de los más sensibles a los cambios económicos. Bueno, antes de continuar con mi explicación, voy a presentar a mi grupo de investigación, que son los compañeros con los que yo he trabajado este informe, que son Salvatierra Aguilar, Dylan Jesús, Flores Maizú, David Josué, Condori Aguilar, Werner Johan, Valencia García, Dafne Maciel, que es mi persona, y Flores Patiño, Adrián Aptón. Bueno, en esta presentación revisaremos la introducción, el problema hipótesis, también los objetivos, la metodología empleada, que son los materiales y métodos, los resultados más relevantes y las conclusiones finales del estudio, ¿no? Con esto podremos tener una visión clara sobre lo que voy a ir explicando a medida que vamos avanzando. Introducción. Para comenzar, ¿no?, es importante aclarar qué entendemos por inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios. En otras palabras, cuando los precios suben, el dinero alcanza para menos. Por eso, la inflación afecta directamente al poder adquisitivo de las personas. Este poder adquisitivo es la capacidad que tiene una familia para comprar bienes y servicios con sus ingresos. Sin embargo, si los precios suben, más rápido que los salarios, el poder adquisitivo disminuye, aunque el ingreso nominal aumente. En Bolivia, más que todo, durante los últimos años, los precios de los alimentos, el transporte y los servicios básicos han aumentado de forma constante. Esto, más que todo, ha generado una presión importante sobre los hogares de ingresos medios, que generalmente dependen, ¿no?, de ingresos fijos y tienen poco margen para absorber incrementos. Diversos estudios ya señalaban esto como esta vulnerabilidad de la clase media, pero nuestro trabajo, el trabajo que estoy presentando, profundiza en el caso boliviano con datos recientes, encuestas propias y análisis comparativo. Problema e hipótesis. El problema principal que nosotros vamos a estar estudiando, que estudiamos nosotros, es el deterioro del poder adquisitivo de los hogares de ingresos medios en Bolivia. Nuestra hipótesis sostiene que la inflación no solo reduce este poder de compra, sino que además altera los patrones de consumo, disminuye la capacidad de ahorro y afecta la estabilidad económica del hogar. Con esto decimos que incluso si los ingresos aumentaran, estos incrementos no son suficientes
para compensar un incremento en los precios. Continuando con el objetivo. Como objetivo general, nosotros nos enfocamos que es analizar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de las familias de ingresos medios en Bolivia. Y para cumplirlo establecimos objetivos específicos, que son 4. Evaluar evaluar la evolución de la inflación en los últimos años, determinar cómo afecta el poder adquisitivo real y identificar cuáles son los bienes y servicios con mayor incremento de precios. Y por último, proponer estrategias que ayuden a mitigar el impacto inflacionario. Estos objetivos nos permiten estructurar un análisis integral del fenómeno. Continuando con los materiales y métodos. Nuestro estudio es de tipo descriptivo, analítico y no experimental. Con esto, ¿qué queremos decir? Que observamos la realidad tal como es y sin manipular variables. Sí. Nosotros trabajamos con familias de ingresos medios en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y Oruro principalmente. Nuestros participantes fueron las familias de ingresos medios. Además que también optamos por información oficial del Instituto Nacional de Estadística, INE, el Banco Central de Bolivia, que es el BCB, la CEPAL y el Banco Mundial. Para esto es fundamental diferenciar dos conceptos utilizados en el análisis, que el ingreso nominal es el monto de dinero que recibe una familia. El ingreso real es cuánto pueden comprar con ese dinero, considerando la inflación. El ingreso real es clave para evaluar si el poder adquisitivo mejora o empeora. Continuamos con el procedimiento. El procedimiento que nosotros hemos utilizado incluyó la recolección de datos oficiales, la aplicación de encuestas y la clasificación de gasto familiar, por categorías, como son los alimentos, transporte, servicios básicos y otros rubros. Luego analizamos un análisis comparativo entre la evolución del ingreso y la variación del índice de precios al consumidor, o IPC, abreviado. El IPC mide cuánto suben los precios en promedio. Finalmente, triangulamos los resultados, combinando datos numéricos con percepciones de los hogares. Los resultados y discusiones. Los resultados muestran un patrón claro. Aunque los ingresos aumentaron nominalmente, estos incrementos no fueron suficientes para compensar el aumento de precios. Los rubros más afectados fueron los más esenciales, que son los alimentos, el transporte y los servicios básicos. Los alimentos con un incremento aproximado del 38%, el transporte con un aumento del 31% y los servicios básicos con un 27%. Como consecuencia, las familias se vieron obligadas a priorizar necesidades básicas y reducir gastos en recreación, ocio y cultura. Esto no solo afecta a la economía, sino también la calidad de vida. Además que el ahorro cayó del 15% al 6% de su ingreso mensual y un 54% de las familias recurrió a préstamos o tarjetas de crédito para satisfacer sus necesidades. Relación entre inflación y poder adquisitivo real. Esta tabla nos muestra que en contextos inflacionarios las decisiones de consumo se vuelven más racionales y estratégicas.
y también destacamos la importancia de las políticas públicas y la educación financiera para proteger el poder adquisitivo y fortalecer la estabilidad económica de los hogares. Continuando con el gráfico, que nos muestra una tendencia inversa. Cuando la inflación aumenta, el poder adquisitivo de las familias de ingresos medios tiende a disminuir, ¿no? Y más que todo, entre el 2020 y el 2024, por ejemplo, los ingresos aumentaron alrededor de un 18.6%, pero los precios subieron más del 42%. Esto que representa una pérdida real del 23,7%, casi el 24% en la capacidad de compra. Esta brecha refleja la presión económica diaria que enfrentan los hogares. También, se observa también, ¿no?, que las decisiones de consumo se vuelven más racionales y, suelen sustituir marcas y reducir compras no esenciales. Esto a nivel macroeconómico se evidencia la necesidad de políticas públicas enfocadas en estabilizar los precios y proteger el ingreso real. En la siguiente gráfica podemos observar el IPC contra el ingreso nominal. Esta gráfica más que todo evidencia que mientras el IPC aumentó de forma constante, ¿no?, los ingresos nominales solo presentaron una recuperación ligera, especialmente después de la pandemia. Aquí lo pueden observar en nuestra tablita. Esto afecta particularmente a los hogares con ingresos fijos que no pueden ajustar sus ingresos de manera inmediata. Aquí podemos ver que el gráfico muestra una tendencia inversa. Cuando la inflación aumenta, el poder adquisitivo de las familias de ingresos medios tiende a disminuir. El análisis de los datos recopilados nos muestra una disminución significativa en el poder adquisitivo de las familias de ingresos medios durante este periodo de estudio, ¿no? Para terminar el tema, llegamos a las conclusiones. Esta investigación, más que todo, nos muestra que la inflación en Bolivia ha afectado principalmente a los alimentos, transportes y servicios básicos. Esto ha aumentado el costo de vida de los hogares de ingresos medios. Los salarios no han crecido al mismo ritmo que los precios. Esto ha reducido el poder adquisitivo y ha obligado a las familias a ajustar su consumo y ahorrar de manera limitada. Los bienes más afectados son los esenciales, lo que genera un impacto económico y social. En esto se concluye, concluimos, ¿no? Se concluye que son necesarias medidas como ajustes salariales, control de precios y la educación financiera, así como estudios comparativos entre distintos grupos socioeconómicos para diseñar políticas que protejan el bienestar y la estabilidad de las familias. En conclusión y en resumen, la inflación afecta principalmente, como he mencionado, a los alimentos, transportes y servicios básicos. Y los ingresos no crecen al mismo ritmo que los precios. Es una variable y es un poco complejo. Y más que todo, estas familias ajustan su consumo y reducen su ahorro, ¿no? Casi ya no se ahorra mucho, o no se ha visto eso. Esto requiere ajustes salariales, control de precios y educación financiera. Con esto concluimos el tema de investigación en un video explicativo. Espero que hayan entendido y que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.